Bueno, hola, buenas noches con todos. Es un gusto nuevamente reunirnos. El día de hoy se va a hablar acerca de la nueva plataforma de Vivity, aprovechando el lanzamiento de los rangos extendidos en esfera y cilindro. Creo que todos tenemos muchas expectativas con respecto a este tema y también muchas preguntas. Y qué mejor que contar con tres grandes expertos, cirujanos de catarata, que tienen ya una amplia experiencia en el uso de esta plataforma. Vamos a contar con la presencia del doctor Eduardo Viteri, que es un reconocido cirujano de la ciudad de Guayaquil, especializado en el Instituto Barraquer de América, coordinador de webinars de la PAO, editor médico de Review of Ophthalmology en español. Recibió la medalla Grady de la PAO a mérito educativo y es socio fundador y expresidente de SEXA. También contamos con la participación del doctor Luis Tovaru, importante cirujano oftalmólogo de la ciudad de Lima, Perú, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, subespecialista en cirugía de catarata en Campinas, Brasil, subespecialista de retina y vitrio en Sao Paulo, Brasil, y expresidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología. También contamos con la presencia del doctor Cristian Sancho, cirujano oftalmólogo de Quito, especializado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, subespecialista en segmento anterior en la Universidad de California, San Diego. Así que tenemos tres grandes expertos súper preparados que nos van a ayudar a despejar muchas dudas y a platicarnos acerca de esta plataforma. Bienvenido, doctores, para comenzar con las charlas, doctor Viteri. Hola, ¿cómo está? Clara, ¿cómo están todos? Encantado de reunirme nuevamente, aun cuando fuera de manera virtual. Pues hay que aprovechar todo lo que se tenga. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre corrección de la presbicia con lentes intraoculares. Me gustaría saber del público si nos ayudan levantando la mano digital aquellos que están haciendo corrección de presbicia implantando lentes multifocales y pueden abajo en el menú en el borde de la pantalla tienen un pequeño icono que les permite comentarnos. Bien, vemos que ya 7 han levantado la mano, 8, bien, excelente. Vamos a tratar de hacer algo un poquito interactivo. Yo creo que ya a estas alturas la mayoría estamos de alguna manera familiarizados con la corrección de presbicia. La, por supuesto, todos estamos familiarizados con la corrección de las cataratas, el implante de lentes intraoculares, pues el siguiente icono fue, el siguiente hito a alcanzar fue el lograr corrección de lejos y de cerca. Y hemos llegado a estos diseños de lentes intraoculares de Vivity. Bueno, yo creo que muchos no ubican el icono de levantar la mano. José Miguel, de pronto podemos ya bajar de la mano. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto y en qué se basa la tecnología del BBT de Acrisoft? La tecnología, y antes de empezar, pues quería hacer comentar que recibo honorarios de conferencista por participar en esta presentación, pero todos los comentarios que sean aquí son individuales y la casa comercial no ha influido de ninguna manera en las cosas a presentar. Bueno, las lentes difractivos, ya tenemos ya casi 2 décadas implantándolos y su característica es la cantidad de anillos que tienen incluidos. Y esos, los anillos característicos de los lentes difractivos son los que les permiten ver en diferentes distancias. La evolución de la tecnología habitualmente tiende a mantenernos en una misma línea cuando esa línea es exitosa, cuando esa línea logra su objetivo. Entonces, lo que hemos visto las personas que empezamos a implantar los primeros lentes, los Restore, hace ya más de 15 años, es que
por un lado, una de las tendencias fue a aumentar la cantidad de los anillos que se incluían en los lentes para lograr un mayor rango de distancias. Pero luego observamos que al aumentar la cantidad de anillos también había algunos problemas que se muestran aquí como principal factor los halos y el glare asociados con los anillos. Entonces el péndulo se fue para el otro lado a disminuir la cantidad de anillos. Pero esto es lo que yo considero como una solución de agua tibia. Es decir, le ponemos un poco más de agua fría, un poquito más de agua caliente y el agua va a estar un poquito más caliente o un poquito más fría, pero va a seguir siendo agua tibia. Nos mantenemos en lo mismo. Y por el otro lado, pues para mejorar reducir la cantidad de halos que sobre todo molestan a las personas que conducen en la noche, se redujo la cantidad de anillos. Y también, obviamente, eso implica un sacrificio, sacrificar la visión próxima, pero por otro lado, se mantienen, claro, en menor cantidad, pero persisten los halos alrededor de las luces que molestan mucho a los conductores principalmente, ¿no? Entonces, estos lentes estaban basados en un principio refractivo y difractivo. Pero hay otros principios ópticos en los cuales se puede modificar el enfoque de los lentes. Y uno de ellos es el remodelado del frente de onda, que ustedes van a ver aquí cuál es la explicación. Este es un principio que ya se viene utilizando, por ejemplo, en láser en la industria. En la industria ya se viene utilizando hace bastante tiempo. De un láser, el haz de luz sale en forma gaussiana, en forma de campana. Y si queremos usar ese láser en la industria para conseguir una perforación, esa onda va a generar un agujero también cónico, cuando la industria lo que quiere es tener un agujero de caras paralelas. ¿Cuál fue la solución que se buscó entonces? Fue colocar lo que se llama un shaper, un remodelador, un modulador de la onda que sale del emisor de láser. Entonces, al pasar por ese modulador, la onda que sale de allí es una onda rectangular que sigue avanzando hasta llegar a su objetivo y lograr una perforación de caras paralelas. Esto no es lo que se utiliza exactamente en el lente Vivity, pero es una idea de lo que se puede hacer con la luz, además de utilizar principios de refracción o de difracción. Esto es lo que se llama modelado o modulado o remodelado de frente de onda, depende de cómo se traduzca del inglés. Y el objetivo del lente es lograr no un punto focal, sino un rango extenso y más o menos homogéneo de enfoque, pero al mismo tiempo reduciendo al máximo los molestosos halos alrededor de las luces. A simple vista, el Vivity y el IQ son casi indistinguibles. Ustedes aquí prácticamente no lo pueden distinguir y nos ocurre cuando tenemos el lente en cirugía a primera vista, y si no tenemos la inclinación adecuada, no podemos diferenciar el Vivity de un IQ monofocal. Ya con retroiluminación o buscando el reflejo especular en el lente, podemos observar las características que tiene la parte central del lente. Este es un lente que tiene 2 o 3 días de operado y podemos ver las características de la zona central. Es un lente que se observa muy bien centrado. ¿Cuáles son esas características? Las características son, si aquí podemos ver, ¿sí?
una magnificación del elemento central. Es solamente esta parte la que está modificada. El resto del lente utiliza principios refractivos para enfocar de lejos. Y la parte central del lente es la que nos va a dar el rango de profundidad de foco. Tiene dos elementos, como ustedes pudieron ver. Una transición en la media periferia de 2.2 milímetros, que es un nivel ligeramente elevado, cuya función es estirar el frente de onda, y la parte central es la parte que va a trasladar ese frente de onda. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es un frente de onda expandido. No tenemos un punto focal, sino un rango focal, que a su vez nos va a dar un mayor rango de distancias que el paciente pueda desenvolverse cómodamente. Y aquí podemos ver las diferencias. Vemos aquí la distribución de la intensidad de la luz. Mientras más el color sea más amarillo, más claro, la intensidad de luz enfocada va a ser mucho mayor. Y vemos como un lente monofocal, cualquiera de ellos, pues nos va a dar la máxima intensidad a distancia, mientras que un difractivo nos va a dar a distancia lejana e intermedia. Y el lente Vivity, que es lo que está el objetivo de nuestra atención ahora, nos va a dar un rango de distancia lejana, intermedia y prácticamente en la experiencia que tenemos nos va a dar hasta unos 50 centímetros un buen enfoque para el paciente. Esto hasta aquí, esto es información que nos proporcionan los fabricantes, y pues siempre tenemos que buscar cuál es la evidencia disponible por investigadores independientes. Este es un artículo que salió recientemente publicado en el Journal de Cirugía Refractiva en marzo de este año, un estudio realizado en Oviedo, en el Instituto Fernández Vega, en donde analizaron tanto en banco de pruebas como en resultados clínicos el resultado de enfoque utilizando el lente, el Vivity. Y encontraron que el rango de enfoque es de aproximadamente 2 dioptrías. Es un rango de enfoque bastante extenso y obtiene una agudeza visual óptima o funcional hasta 40 o 50 centímetros. Eso es lo que podemos entonces ofrecer a nuestros pacientes que consideren que visualizar letra pequeña, leer de cerca, con baja iluminación va a resultar difícil, pero en el rango que necesita, por ejemplo, una persona que conduce, un ejecutivo, una persona que maneja sobre todo una pantalla de computador, que no tiene que hacer un trabajo de minucia de cerca. Por ejemplo, este no es un lente para un odontólogo, este no es un lente para un joyero, de pronto tampoco es un lente para una persona de baja estatura con brazos cortos que no conduce. Es decir, este lente no viene a reemplazar completamente a un lente difractivo multifocal, como el Panoptix, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros seguimos implantando ambos lentes, pero en aquellas personas en quienes dudábamos sobre implantarlo debido a que les podría causar dificultad al conducir, o aquellas personas que no reunían las condiciones perfectas para su implante, como lubricación que no sea óptima, algún grado de irregularidad en la córnea, pacientes después de cirugía refractiva, pacientes que tengan lesiones leves en la mácula. Inclusive tengo algún paciente que se quejaba de halos en la noche que le dificultaban, impedían el conducir, y cambié uno de los 2 lentes difractivos implantando un lente Vivity, y el paciente pudo retomar la conducción. Entonces esa realmente
la, la evidencia clínica publicada, la experiencia que yo personalmente he tenido con este lente. Entonces, a esta tecnología, Alcol la denomina XEDOF. ¿Y cuál es entonces la diferencia entre un EDOF convencional, ¿sí? que están aquí descritos, es decir, aquellos lentes basados en tecnología difractiva, pero con menos número de anillos, ¿sí? Son lentes que van a dar un rango un poco más extendido, pero que van a tener más disturbios visuales. Mientras que el lente tipo Vivity obviamente no va a dar el rango completo de distancias, no nos va a dar la visión próxima perfecta, pero en cambio nos va a dar menos disturbios visuales. Este es otro de los motivos para esta reunión actual, es que hasta hace unas pocas semanas el rango que teníamos disponible del lente Vivity estaba limitado entre 15 y 25 dioptrías y el rango de corrección de astigmatismo también estaba a partir de T3 y actualmente tenemos disponibilidad de este lente entre 10 dioptrías y 30 dioptrías. En realidad parecería que no es mucha la diferencia, pero sí me obligaba a mí, antes de poder plantear ni siquiera la posibilidad de implantar este lente, a realizar la biometría para saber si el paciente iba a necesitar un lente que estuviera dentro del rango a implantar. Y hoy por hoy también vale la pena destacar que una ventaja que tiene este lente es la disponibilidad de corrección astigmática, porque por ejemplo en los lentes monofocales EDOF que están disponibles al menos hasta ahora, no tenemos posibilidad de corregir astigmatismo. Entonces, para una gran cantidad de pacientes, este lente ha venido a ser realmente una excelente opción. Así que creo que no sé si entre el público tienen, quienes tienen experiencia, han tenido experiencia con el lente Vivity, si nos quieren levantar la mano, saber cómo están acogiendo este lente. Bien, entiendo que este es un lente que apenas se está introduciendo. Muchos colegas no están familiarizados con el principio. Personalmente, apenas vi la propuesta, la recibí con un poco de incredulidad y fui a revisar bibliografía, los temas de los principios ópticos. Conversé con colegas que ya lo habían implantado en Chile, en Colombia, en España. Y viendo todo esto, pues empezamos con pacientes escogidos y actualmente, como les digo, incluso para aquellos casos que no eran candidatos óptimos para un lente multifocal difractivo, pues lo estamos implantando y creo que para ustedes les va a dar muy buenas y grandes satisfacciones. Gracias por la invitación a participar. Muchísimas gracias, Eduardo. Damos la bienvenida al doctor Luis Tovaru, que nos platique sobre su experiencia. Doctor. Voy a poner el video del doctor, que lo tengo aquí preparado. Buenas noches, me es muy grato saludarlos y presentarles mi experiencia con los lentes PanOptix y Vivity. Hablaré del emparejamiento del paciente con PanOptix y Vivity y de ciertas consideraciones preoperatorias para optimizar los resultados quirúrgicos. Actualmente contamos con dos excelentes lentes intraoculares con rango completo de poderes esferocilíndricos
para la corrección de la presbicia al momento de la cirugía de la catarata. Estos son el PanOptix y el Vivity. Entre ellas existen algunas diferencias. Como sabemos, PanOptix es un lente difractivo trifocal que genera 3 puntos de enfoque, brindando excelente agudeza visual de lejos, de visión intermedia y excelente agudeza visual de cerca. Por otro lado, Vivity es un lente que emplea otra tecnología y que modifica el frente de onda de la luz incidente, generando buena agudeza visual de lejos, excelente agudeza visual intermedia y una visión funcional para cerca. El PanOptix, al ser un lente difractivo, puede estar acompañado con disturbios visuales en ciertos casos, mientras que el Vivity está libre de estos disturbios visuales y se comporta en este aspecto como si fuera un monofocal IQ, de tal manera que estas serían las diferencias más importantes entre estas dos lentes. Con respecto al paciente, para seleccionar el mejor lente para cada paciente, debemos tener en cuenta ciertas características objetivas y subjetivas del paciente. En la parte objetiva, tendremos que tener control de la salud de la superficie ocular, de la mácula, entre otros aspectos del ojo. Y en la parte subjetiva del paciente, es muy importante el estilo de vida, sus aspiraciones visuales, su profesión, personalidad y pasatiempo. Sabemos que nuestros pacientes en la actualidad vienen con más información que adquieren a través de las redes sociales o de familiares y amigos. Esta información les genera altas expectativas con respecto a la independencia de anteojos tras una cirugía de catarata. Nuestra tarea es educarlo y llevar sus expectativas a un plano real para que sepan realmente lo que van a conseguir con esos lentes intraoculares premium. Al conocer el estilo de vida del paciente, tendremos que saber si depende mucho o poco de su visión de cerca. Tal vez pase mucho tiempo trabajando con la computadora, o conduce mucho de noche, o trabaja en condiciones mesópicas. Estos aspectos nos orientarán a elegir entre un PanOptix que ofrece una visión de cerca superior o un Vivity que no tiene los disturbios visuales de una óptica difractiva y que se comporta como un monofocal en este aspecto. Sabemos que la mayoría de la población utiliza su visión de lejos un 40% del tiempo, la visión intermedia otro 40% del tiempo y la visión de cerca el 20% de su tiempo. Con ello vemos la importancia de la visión intermedia para tareas diarias, ya sea para la computadora, para el escritorio o para tareas simples como preparar los alimentos, por ejemplo, cortar cebollas o tomates, o poder ver y disfrutar de lo que se está comiendo. En el caso de que exista astigmatismo en estos pacientes, ambos lentes, PanOptix y Vivity, nos ofrecen la posibilidad de corregirla con la opción de lentes tóricos y neutralizarlos y poder obtener un resultado final mejor. A continuación, y con la presentación de algunos casos clínicos, intentaremos ampliar un poco el discernimiento de la selección de lente intraocular. El primer caso clínico que presento es un paciente de sexo masculino de 70 años con catarata de ambos ojos. Su visión era de 20/200 y 20/100 y alcanzaba 20/50 con una corrección de -2 esférico y en el otro ojo con -1 esférico y -0,50 de cilindro. Puesto que el paciente tenía una miopía preoperatoria, la elección de un lente monofocal lo habría dejado en la presbicia total, con la consiguiente inconformidad que esto produce. De este modo, la opción y el deseo del paciente de estar libre de anteojos y corregir también la presbicia, podríamos haber implantado un PanOptix o un Vivity. Sin embargo, elegimos el Vivity debido a la ocupación del paciente. Él es un transportista y maneja un camión día y noche, de manera que un PanOptix podría ocasionarle disturbios visuales. Le implantamos un Vivity de 18.5, ojo derecho,
y de 19 dioptrías en el ojo izquierdo, y el resultado posoperatorio fue excelente. La visión sin corrección, de lejos 20/20, la visión intermedia 20/20 y de cerca J1. Por supuesto, la satisfacción del paciente fue muy alta, no presenta disturbios visuales y sigue desempeñándose en su actividad cotidiana de manejar un camión. Si este paciente hubiera tenido otra ocupación, por ejemplo, una ocupación de escritorio como contador, por ejemplo, probablemente un Panoptix hubiera sido una buena elección. En el caso 2, presentamos a una mujer de 63 años que viene con catarata del ojo izquierdo. Como antecedente, ella fue operada de catarata del ojo derecho en el 2014 con un lente monofocal IQ con excelente resultado. La visión de este ojo operado era de 20/25 más y el ojo de catarata tenía 20/100. A pesar de tener una buena agudeza visual de lejos gracias al ojo pseudofáquico operado con un IQ, ella utilizaba anteojos para la visión intermedia y de cerca para ver su celular y usar su computadora. La opción de colocarle un lente intraocular IQ monofocal en el segundo ojo no la habría ayudado significativamente, pues la paciente mantendría su condición de presbicia total y tendría que seguir usando anteojos obligatoriamente para la visión intermedia y cercana. Un lente Panoptix podría ser útil, pero podría molestarle la disparidad de calidad de visión con respecto al ojo operado con el IQ. Por ello, elegimos un VBT de más 21.50 en base a que la calidad de la visión del VBT se comporta tan bien como la de un monofocal IQ. La paciente finalmente consiguió una visión excelente de lejos, ve binocularmente 20/20, y para cerca J1, la visión intermedia 20/20. En este caso, la paciente para sus actividades diarias logró independizarse de los anteojos. En este siguiente caso tenemos un paciente de sexo masculino de 73 años de edad. Él viene con catarata de ambos ojos y la agudeza visual que trae es de 20/200 con cada ojo, que alcanzaba a mejorar a 20/60 con una corrección de +1 con -1,25/90 y de +2 con -1,50/90. La particularidad de este paciente es que tiene astigmatismo importante. El paciente es aficionado a los deportes, particularmente al tenis, y encuentra mucha dificultad para jugar, sobre todo cuando juega de noche con luz artificial. No le interesa mucho la lectura, así que la opción de un lente intraocular Panoptix no hubiera sido la mejor porque probablemente tendría dificultad o molestias cuando jugase de noche o en penumbra. Se eligieron lentes intraoculares BBT tóricas debido a la condición de astigmatismo que presentaba. Se implantó un lente tórico DFT315 de 22.50 en el ojo derecho y un DFT415 de 23 dioptrías en el ojo izquierdo. Con ello se alcanzó una visión final de 20/25 más 20/25 más con cada ojo para lejos, 20/20 binocular, la visión intermedia 20/25 con cada ojo y 20/20 binocular, y para cerca un J2 binocular. El paciente llegó a estar muy satisfecho, se desenvuelve sin ayuda de anteojos, jugando al tenis día y noche. Y este caso es de una mujer de 77 años de edad con catarata del ojo derecho. Como antecedente, ella ya había sido operada de catarata en el ojo izquierdo, en donde llevaba un lente difractiva de Reiner. La agudeza visual de este ojo alcanzaba el 20/30 y podía leer J2, pero este es un lente que ya no conseguimos en nuestro mercado. En el ojo con catarata tenía 20/100 y con una corrección esférica de -1 llegaba a 20/60. Ese -1 que tenía la ayudaba a ver un poco
en el rango intermedio, pero no estaba satisfecha con la calidad de la visión del ojo con catarata. Por ello, elegimos implantar en el segundo ojo un lente Vivity a fin de no entrar en competencia con los disturbios visuales que pudieran ocasionar otro lente difractivo. Al final, el ojo recién operado alcanzó una visión para lejos de 20-25 más y binocularmente logró el 20/20, consiguió visión intermedia de 20/20 y alcanzó J1 para cerca. A pesar de haber quedado una refracción residual, no lo requería y no presenta disturbios visuales. Como hemos podido ver, existen muchas condiciones particulares para cada paciente, de tal manera que tenemos que tomarnos el trabajo para determinar cuál es la mejor opción para cada uno de ellos. Tanto Panoptix como Vivity proporcionan una excelente calidad de visión de lejos, intermedia y de cerca. Estos pacientes comparten ciertas características. Desean mayor independencia de los anteojos, están dispuestos a invertir para conseguir un estilo de vida diferente y mejor, y desean conservar su actividad. Para el paciente que tiene mucha actividad con visión cercana y que tiene ojos saludables, probablemente un Panoptix sea la mejor elección. Si el paciente, por otro lado, es muy exigente, maneja mucho de noche y tiene poca actividad con visión cercana, probablemente un Vivity sea mejor. En cada caso, estamos seguros que los resultados visuales van a ser excelentes. Esperando que esta charla les haya sido de utilidad, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Muy buenas noches con todos. Quería empezar agradeciendo a la invitación que nos ha realizado la Casalco para poder pues compartirles un poco de mi experiencia con la plataforma del Acrisoft Vivity en nuestra práctica médica. Realmente yo no presento ningún tipo de conflictos de interés con esta charla, pues no tengo royalties de ninguna manera. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito, como les digo, lo que nosotros hemos ido haciendo a través del tiempo y la experiencia que hemos ido adquiriendo con esta plataforma, que es una plataforma bastante interesante. Entonces vamos a continuar. Dentro de lo que vemos, creo que es algo importante lo que nos puede ofrecer este tipo de tecnología hoy en día. Yo creo que tanto el doctor Tovaru como Eduardo Viteri pues lo han mencionado de manera brillante. Y dentro del armamentarium que tenemos hoy en día en lentes intraoculares, pues esta es una plataforma que nos permite ampliar de manera considerable el número de pacientes a los que podemos ofrecer una corrección, llamemos de presbicia y astigmatismo dependiendo de la condición de cada uno de estos individuos. En realidad es una plataforma quienes estamos familiarizados con Acrisoft, con el IQ, muy sencilla de utilizar. La relación en cuanto a sensación quirúrgica viene a ser básicamente la misma que nosotros tenemos en nuestro día a día, tanto en los preoperatorios como en los postoperatorios que realizamos en nuestros pacientes de catarata de rutina. Creo que vale la pena recalcar que para poder introducir este tipo de plataformas en nuestra práctica sí se deben considerar ciertos factores que, si bien es cierto, ya lo mencionamos previamente, pero vale la pena insistir, y es el tema pues de edad de nuestros pacientes, que realmente tengan una presbicia existente,
Hay que tomar en cuenta mucho el error refractivo preexistente de nuestros pacientes y considerar si hemos tenido afecciones oculares como cirugías refractivas en córnea previa, el tipo de personalidad. Yo creo que quienes estamos colocando este tipo de plataformas, siempre encontramos aquellos pacientes que van a ser muy demandantes, que van a exigir demasiado, que nos van a traer un problema en nuestra práctica. Y hay que también saber distinguir a quién podemos implantar un lente multifocal, a quién podemos ofrecer este tipo de plataforma nueva. Eso es fundamental. Finalmente, pues mirar estos últimos 3 puntos que creo que son importantísimos, las necesidades visuales de nuestro paciente. Obviamente eso es fundamental. La profesión no va a ser lo mismo, tal vez como lo ha dicho Eduardo previamente, ser un odontólogo, ser un joyero, que tal vez un conductor. Entonces hay que tomar en consideración el momento que nosotros querramos implantar este tipo de tecnología. El estilo de vida y actividades diarias son fundamentales. Hay que recordar que hoy en día cada vez somos más longevos. Evidentemente nos hemos dedicado mucho a la actividad deportiva, muchos de nosotros, muchos de nuestros pacientes de la misma manera están en actividades diarias, conducen muchísimo, se trasladan. Entonces yo creo que esta es una plataforma que puede venir de manera muy interesante en estos pacientes. Como punto de partida, tal vez que no se ha mencionado, está la constante, que es 119.2 para lo que es biometría óptica, y lógicamente con el tiempo uno puede ir ajustando. Sin embargo, siempre hay un muy buen apoyo de la casa, en este caso Alcon, que nos ayuda mucho con el tema de los cálculos. En cuanto a esto, hay que tomar en cuenta que todos los lentes multifocales en general son muy sensibles al cálculo. Sin embargo, estamos hablando que la plataforma del VBT tiene otro comportamiento, pero a pesar de ello se tiene que tener la misma consideración. Definitivamente los astigmatismos residuales sí son molestosos. Hay que pensar siempre en una muy buena biometría, hay que evaluar de manera importantísima tanto la cara anterior como la cara posterior de la córnea, tomar en cuenta lo que es el ojo seco, lo que se dice ahora un síndrome de disfunción lagrimal, es fundamental porque estamos hablando que operamos pacientes que tienen más de 50 años y bajo las condiciones actuales, hoy por hoy, la práctica de ojo seco es muy común. Y esto también puede llevar a que se alteren nuestros resultados o que tal vez tengamos un resultado sorpresa. Así como también la información de lo que es la mácula y la retina. Siempre vamos a tener un compromiso o existirá un compromiso con este tipo de tecnologías. Definitivamente considero que hemos avanzado bastante, pero realmente la visión es perfecta en todas las condiciones de luz, en todas las distancias, en todas las actividades que realizamos. Realmente es para toda la vida. Son parte de las preguntas que muchas veces nosotros como cirujanos nos hacemos, nuestros pacientes también nos lo recuerdan y hay que tomar en cuenta qué es lo que les decimos. En mi caso, realmente hay que ver que estos pacientes siempre van a buscar cada vez más perfección. Por lo tanto, 100% y todo el tiempo no existe. En todas las condiciones luminosas tampoco. Para todas las actividades y por el resto de la vida sabemos que no va a ser. Pero es una tecnología que ha avanzado mucho. Ya se presentaron algunos casos. Yo lo que voy a presentar, como lo estoy manejando. Este, por ejemplo, es un paciente de 66 años, donde vemos un preoperatorio con una agudeza visual de 20/100. Vemos que tiene una miopía y un astigmatismo y finalmente pues no corrige adecuadamente producto de su catarata. Finalmente a los 30 días vemos una agudeza visual mejor corregida de 20/25 con un residual. Siempre trato de dejarles un poquito miopes a los pacientes, no hay que dejarlos realmente positivos porque de lo contrario se pierde el efecto de la lente, eso es bien importante. Y pues la consideración al momento del cálculo. Siempre vamos a utilizar tecnologías como los tomógrafos modernos actuales, donde podemos mirar el poder total de la córnea y de esa manera tener mejores cálculos, mirar el endotelio, mirar la retina. Y pues con esto nos lleva al cálculo que siempre tenemos el calculador de Alcon y otros calculadores que tenemos hoy en día que son de soporte importante, donde nos pueden determinar el tipo de lente, la plataforma que vamos a utilizar, el eje donde nosotros nos vamos a alinear y pues obviamente vamos a tener el mejor resultado posible. Yo lo que les voy a compartir ahora es un poco la recopilación de casos que hemos tenido desde que hemos iniciado con VBT y obviamente de los pacientes que hemos podido hacer un seguimiento bastante adecuado. Como vemos acá en este pastel, tenemos 30 casos, de los cuales 4 son femeninos y 26 masculinos. Algo que llama la atención, si ustedes miran, es que tengo un grupo bastante grande de varones.
Y la explicación tal vez es el momento que uno está en la práctica con el paciente, es escuchar lo que hace, a lo que se dedica, qué es lo que busca. Y lógicamente este grupo de pacientes mayoritario, que son varones, están pues muy activos, conducen en la noche, conducen de ciudad a ciudad, practican deportes en la noche, y obviamente no quieren perder ese efecto que puede tener un lente multifocal, sobre todo en condiciones nocturnas. Entonces, pues esa es la explicación del por qué prácticamente el 86% de nuestros pacientes fueron varones. Un grupo de edad que está en un 67.8 de edad promedio, que es lo que tuvimos con mis pacientes. Y pues cuando nosotros nos ponemos a dividir esto en grupos de ojos, lo que vemos acá es que tuvimos pacientes que operamos de manera bilateral, 12 casos y 18 casos han sido hechos de manera de un solo ojo, porque pues el paciente solo quería operarse ese ojo porque presentaba una catarata importante solo de ese lado. Luego lo que nosotros tenemos acá es un poco la información que hemos ido obteniendo a lo largo del tiempo. Como vemos, aquí tenemos el preoperatorio. La mayoría de nuestros pacientes estuvieron en un 0.9 en Logmark, que es un 20-160. O sea, teníamos una visión preoperatoria realmente pobre. Y obviamente ya luego de la cirugía, como podemos ver acá, se ha obtenido en un promedio un 0.23, que es un 20-30, una visión bastante adecuada en promedio. Y mejor corregida, pues llegamos a un 20-25. ¿Por qué no todos 20-20? Y es porque siempre tenemos residuales astigmáticos, que es un poco lo que pude ver en el grupo de pacientes que estuve tratando de tabular. Y lógicamente al inicio tuvimos, lamentablemente, la no presencia de los lentes tóricos del T2, que es importante, y por esto pues los residuales, pese a que se trató de manejar de una manera adecuada el tema de córnea, pero pues esto es el resultado que hemos tenido, que realmente es muy bueno. Todos los pacientes obtuvieron una visión de 20-30, estamos hablando a 40 centímetros, y los pacientes 20-20 realmente a 60 centímetros, que es lo que nos ofrece y lo que nos dice la compañía. Entonces, mirando esta información, yo creo que es una data bastante interesante. Los disturbios visuales, Eduardo presentó un estudio que lo había mirado igual, que es del mes pasado, y donde nos muestra que efectivamente, a pesar de que es un lente que nos ofrece menores molestias que una monofocal, sin embargo todavía tenemos halos, tenemos disturbios en la noche, y es un poco lo que me supieron manifestar muchos de los pacientes a los que operé, y que en este grupo de seguimiento lo estuve indagando a ver si se sentían incómodos, si es que en la noche podían conducir o no. Y básicamente la queja, no de todos, pero de un grupo pequeño, es que a distancias largas sí tienen este efecto de halo, pero no es tan grande como cuando uno mira a un paciente con una lente multifocal. Sí nos da una visión lejana, sí nos da una visión intermedia. La visión cercana funcional realmente de los pacientes es muy buena, y los disturbios lógicamente existen, pero van a ser mucho menores que una lente multifocal. Y finalmente, pues entender un poco que de la tecnología X-Wave, que Eduardo lo presentó igual al inicio, pues recordar que estira y traslada el frente de onda para crear un rango focal extendido. Con eso creo que es un poco lo que yo les he podido compartir. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tu presentación. Bueno, me llama mucho la atención que es un lente que aporta muy buena visión cercana cuando supuestamente no están de visión cercana. Y cuando ustedes calculan sus lentes intraoculares, ¿buscan la emetropía o se van hacia el primer negativo? El Eh, negativo. sí, yo intento una mini monovisión. El, el mejor ojo procuro dejarlo lo mejor emétrope o tal vez al primer positivo. Y el otro ojo entre 0,50 y uno negativo. Y esos son los casos que me han estado con realmente independencia de lentes. Igual, María Clara, yo también intento hacer algo muy similar. Tal vez me voy al primer negativo, trato de que queden en un 0.25.
El dominante, el no dominante, busco más o menos un 0,50 y dependiendo obviamente de la actividad del paciente, siempre hay que tomar en cuenta eso, qué es lo que hace o qué es lo que busca, ajustamos un poco más, un poco menos y realmente por eso los resultados donde vemos que el comportamiento en lo que les presenté, eso explica el por qué este 20-30, es porque a veces en uno de del otro ojo está un poco negativo y ese es el que le permite leer de mejor forma y desenvolverse. Todos los pacientes en lo que yo presenté se desenvuelven sin anteojos y en realidad todos están con una visión funcional muy buena. Sí, algunos pacientes Sí. me han pedido un lente de 1.25 para ver detalle pequeño y después cuando converso con ellos, si lo utilizan, eh, realmente prácticamente no lo utilizan. No No te los sabría usan. decir Mm. exactamente cuántos están usándolo, sí. ¿Y usted, doctor Tovaru, cómo Sí. les calcula? También lo calculo lo más cercano al imétrope. Un detalle, cuando tienes un astigmatismo muy pequeñito, tal vez sea mejor ponerte en más 0,25 porque el astigmatismo va a ser menos 0,50, el residual. Si haces eso, ese ojo va a quedar con un equivalente esférico cero. Y el segundo ojo, como dice Eduardo Viteri, sí lo miopizo un poquitito en 0,50 para que ganamos un poquito más de cerca. Bueno, son ya de acuerdo a los resultados que obtenga cada cirujano. Claro. Claro, bueno, creo que esos son tips súper valiosos, porque otra de mis preguntas con respecto a esta plataforma es, bueno, ¿qué es lo que les voy a decir a mis pacientes? ¿Qué es lo qué les ofrezco con respecto a a la visión? Y veo que ustedes pues están manejando también bastante bien esto de la visión cercana, pero en general con Panoptics, bueno, con eso he tenido más experiencia de qué ofrecerles, pero con respecto al BBT, ¿cómo plantean o cómo conversan a sus pacientes para colocarles? Bueno, yo me guío siempre por la premisa ofrece menos y entrega más, ¿no? Para evitar eh, malos resultados o decepción del paciente. En general, la mayoría de los pacientes en quienes he implantado VBT son conductores. Ese es para mí uno de los principales lineamientos para ofrecerlo. Y yo le digo, mire, con este lente usted va a ver desde el tablero hasta el infinito. Pero más cerca, lo más probable es que necesite algo de ayuda. Eso se lo planteo a todo el mundo, ¿no? Este, o si son deportistas, como bien dice Cristian, personas que juegan tenis también, digo, desde la raqueta hasta el otro, hasta el oponente, ¿no? Ese es mi planteamiento y este es un lente que da eso. Y estoy de acuerdo también con lo que dice Cristian, que si bien la gran mayoría de pacientes no perciben halos alrededor de las luces y lo he preguntado explícitamente, eh, hay casos esporádicos que sí manifiestan que les molesta. Este es un lente muy sensible también al centraje, ¿sí? Porque la zona de visión próxima es 2 milímetros. Yo creo que la pupila no me preocupa tanto, inclusive es difícil tener una pupila realmente más pequeña de 2 milímetros en un paciente, pero no es tan sensible a diámetros pupilares. Creo que alguien preguntaba al respecto, ¿no? Sí, efectivamente. El centrado de lente sí es muy importante en estos casos, efectivamente. ¿Ustedes tienen experiencia del BBT en pacientes con cirugía refractiva previa? Sí, María Clara, yo lo he implantado en 3 pacientes en realidad. Obviamente tomando en cuenta una serie de consideraciones, lo conversé bien con el paciente previamente, porque es un tema que siempre es controversial y pues sabemos que si nosotros, primero que hay que plantear 2 cosas en estos pacientes. Lo uno es que aquellos que fueron operados de cirugía refractiva es porque siempre han buscado la independencia de los lentes de alguna manera. Y lógicamente, el momento que llega la presbicia, que llega el momento en el cual no quieren utilizar los anteojos de lectura,
vienen estas opciones de poder hacer una facorefractiva. En este caso se puede pensar que hay gente que puede implantar multifocales, pero todo lo que esto lleva a la implantación de este tipo de lentes, que vamos a tener muchísimas más aberraciones, etcétera. Yo lo he implantado en 3 pacientes hasta ahora, me ha ido realmente muy bien. Conversé muy bien con los pacientes también explicándoles que al menos dentro de las plataformas que tenemos de lentes intraoculares en la actualidad, aparentemente por la información que se tiene es el que menos molestias va a generar. Sin embargo, algo que sí te puedo decir es que sí presentan sus molestias con sus halos, sí tienen este disturbio visual, pero realmente no es que se han quejado de manera importante, se han desenvuelto muy bien. Ese grupo de pacientes no lo puse ahí en lo que tenía compartido el día de hoy, porque es algo que todavía estoy monitorizando, quiero ver cómo se comportan, pero creo que algo que es fundamental muchas veces en esos pacientes es el manejo también del astigmatismo residual que pueden tener. Porque si ponemos una lente de este tipo y no compensamos el astigmatismo, no compensamos la superficie ocular, es un problema. Y en estos 3 casos que he colocado, están cada uno viendo 20, 25, 2 de ellos, uno de 20, 30, y están leyendo J2. Entonces, realmente el resultado ha sido muy bueno y sin mayor molestia visual. No, pues sí, o sea, parece que sí tiene una calidad visual excelente. ¿Estás vos de acuerdo con el doctor Viteri con respecto al diámetro pupilar? O sea, ¿vos consideras, no lo consideras tan importante el diámetro pupilar al implantar los lentes? Digo, por lo que me comentas de esto de los halos y ciertos disturbios en la visión. Bueno, en realidad sí comparto lo de Eduardo, pero también ha habido pacientes los que se me han quejado que han tenido disturbios visuales, pues lo que he hecho es volver otra vez, he medido, he visto cómo está comportándose su pupila, y realmente sí son pupilas que son ligeramente a veces más amplias, o sea, estamos hablando de pupilas que curiosamente pueden tener 4, 4, 5, y por alguna razón en estos pacientes de cirugía refractiva, en el que ve 20, 30, precisamente es uno de ellos. Y sí tiene algo de disturbio, sí tiene algo de molestia, pero definitivamente que es menos pupilo dependiente que un lente multifocal. Cualquiera sea esto, es sin duda alguna, estos lentes de DOP se comportan muchísimo mejor, María Clara. De ¿Usted, acuerdo. doctor Tobaru, ha tenido pacientes que se quejen de halos? No, no de manera significativa, me parece que no. Los pacientes con monofocal también se quejan a veces de difotopsias, que son muy pocas, pero las hay. Y los estudios que hemos visto es que las quejas son comparables entre los IQ y estos lentes intraoculares EDOF, a diferencia de los difractivos que en lo que sí significativamente son mucho más altos. Y comparto la experiencia también y las ideas compartidas del diámetro pupilar. No es muy sensible a ese problema. Bueno, algo que a mí me gustó muchísimo de su charla que puso algunos casos, o sea, que me parece muy interesante, es justamente el implantar un lente, o sea, un BBT, y que en el otro lado ya tenía un lente monofocal. Y Sí, justamente porque eso no se puede hacer con multifocal, o sea, la verdad es que el paciente en el postoperatorio le mata a uno por la diferencia en la calidad visual en los dos ojos. Y creo que efectivamente, eso eso sí es sucede. como que un tema bastante, o sea, es algo como que muy positivo también de este lente, eso es una buena opción para los pacientes. Sí, eso sí. Sí, Justamente por ese motivo lo presenté. sí, también es un recurso a tomar en cuenta en pacientes con implante de lente multifocal difractivo que se quejen de muchos halos para cambiar en el ojo dominante por un lente de este tipo y mantendría la visión próxima en el ojo no dominante. Tengo un Correcto. caso realmente en esas condiciones y quedó muy satisfecho. No soy muy amigo de mix and match, pero en algunos casos podría ayudar. Así es. Ahora, ¿tienen ustedes experiencia en implantar este tipo de lentes en ojos patológicos, o sea, en pacientes con glaucoma, con síndrome de disfunción lagrimal? ¿Cómo les va? O sea, porque principalmente es un tipo de lente
que promete ser como que más cómodo para este tipo de pacientes. ¿Ustedes en la práctica los tienen y cómo les ha ido? Sí, A ver, doctor sí. Luis. Tenemos algunos casos complejos, pacientes con glaucoma bien controlados y que tienen escotomas arcuatos inclusive, pero que no van a ir a una cirugía de válvula o a otro tipo de cirugía muy invasiva, y conversando bien con ellos se aceptan la posibilidad, sí son buenos candidatos para esto, porque el glaucoma, paciente con glaucoma conserva muy bien la visión central, de tal manera que sí se benefician con este tipo de lentes. Incluso anteriormente he tenido pacientes con Panoptix y antes de eso con Restore también, en las que el paciente sí aprovechó la capacidad multifocal de estos lentes a pesar de ser refractivos. Luego tenemos pacientes que han tenido membranas epiretinales que son más frecuentes de lo que uno cree, pero que estas membranas epiretinales no se van a operar porque el paciente tiene una buena agudeza visual y están muy estables. Entonces, el problema ahí en la membrana epiretinal es que el cálculo biométrico no necesariamente es muy acertado. Puede haber un error esférico debido a la elevación que produzca la membrana epiretinal, pero sí es posible ponerlo. Entonces sí hemos tenido pacientes con una membrana epiretinal en un ojo y otro ojo saludable, en donde sí han tenido una diferencia en capacidad visual, un 20/20 y el otro 20/25, pero se les ha advertido que esto va a suceder y lo toleran muy bien, van muy bien. En cuanto a lo del ojo seco y alteración de la superficie corneal, lo que haríamos con un paciente de ese tipo sería ponerle un monofocal. Pero si un monofocal va a producir los mismos disturbios que un EDOF, el paciente puede beneficiarse con un EDOF manejando primero bien el asunto de la superficie corneal. Yo creo que no debería haber limitación si es que controlamos todos esos aspectos. Esa sería nuestra experiencia y hasta ahora, bueno, nos ha ido bastante bien. Como se ha dicho, la conversación con el paciente, el conocer su estilo de vida, sus necesidades, es muy importante para establecer qué se le va a ofrecer y qué vamos a alcanzar con él. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Eduardo, ¿tienes experiencia? Sí, tengo algún paciente con glaucoma e incluso con escotomas arqueados y excavaciones significativas, pero glaucomas estables y la satisfacción del paciente es excelente. Como ya sabemos, en muchos de estos pacientes incluso la facomultiplicación les va a bajar un poco más la presión intraocular. En estos casos no han sido facorrefractivas en glaucomas, han sido pacientes con glaucoma y catarata en quienes tenían que operarse y han tenido la opción de un lente Vivity y realmente han logrado con mínimo no visión independencia completa de lentes. Cirugías refractivas, bastante. Sí, postcirugía refractiva, postkeratotomía, que obviamente tienen que tener un grado significativo de regularidad corneal. Ojo seco, siempre y cuando obviamente no estemos hablando de ojo seco extremo, ¿no? De este ojo seco que se pueda manejar con lubricantes, sí. Pero en ojo seco extremo, pues creo que tal vez no me animaría a este lente. Cristian. Igual que Eduardo, igual que Luis, pacientes con glaucoma, tengo algunos pacientes implantados con la lente, me ha ido muy bien. Incluso he implantado este tipo de lente en unos par de pacientes con queratoconos interesantes. Y bueno, basados en que tengan también una buena recuperación visual, me ha ido también muy bien. ¿Tienen disturbios visuales esos pacientes con queratocono? Definitivamente sí, por la misma condición de su córnea, pero realmente con una muy buena función. Por ahí en algún momento al inicio, hablándolo bien, incluso en una paciente con retinitis pigmentosa, se implantó la lente, la paciente está muy contenta, tiene una muy buena función. El comportamiento del lente, como lo hemos mencionado, realmente es muy similar a un monofocal, pero hay que tener digamos, hay que tomar las decisiones adecuadas para cada individuo y lo que se ha mencionado reiteradamente es siempre hay que conversar con el paciente. O sea, yo creo que eso es lo más importante porque, como en algún momento lo mencionaron, a veces es mejor crear una expectativa baja y que el paciente definitivamente
se lleve una sorpresa en el sentido, en el buen sentido de la palabra, es fundamental. Entonces, si hay estos casos, se puede aplicar y me ha ido bastante bien. Muy bien, de acuerdo. Buenísimo. Em, Jimena Velastegui nos pregunta si pondrían este tipo de lentes en niños. No tengo experiencia, No tengo no sé, experiencia, no. sí. Yo tampoco. Niños tal vez no. Sabes que la reflexión le va a estar cambiando. El tamaño del ojo va a aumentar, va a Sí. crecer el ojo. Una consideración que hay que tener es que también después de poco ya vamos a tener el BBT y Panoptix en material de Clareón, ¿no? Con mayor estabilidad en el tiempo, menor incidencia de las vacuolas, lo cual nos va a permitir implantar con más confianza en pacientes más jóvenes. Sí, Pero y ponte, o sea, en el caso, digo, yo imagino que también la pregunta de Jimena no solo va en cataratas congénitas, sino hablemos que una Traumáticas. catarata traumática en un paciente, no sé, de 12 años, o sea, que le pondrían este tipo de lente. En, pacien- em, en pacientes jóvenes sí lo he puesto. En adolescentes no lo he puesto. No sé, la verdad es que tendría que analizar el caso y claro, no sé, no, yo no he trabajado no con te niños, sabría. pero teóricamente yo pienso que si a este niño le pones un lente en un plano monofocal, le vas a quitar la capacidad de visión de cerca. Entonces, ¿por qué no ponerle un Vivity si le vas a poner algo que le puede dar un mejor rango de enfoque visual y mejorar el desarrollo de su visión también? Esa es teoría, yo no tengo experiencia, ¿no? Claro, y uno podría con un add-on después, en un piggyback, podría corregir Claro, algún defecto claro. Un ICL o posteriormente, un ¿no? IPCL podrías ponerle complementario cuando crezca. Cuando crezca, o Claro. incluso irlo cambiando con el tiempo, pero claro, Cambiarlo creo que es más complicado, pero un es más- piggyback sería bueno. No, no, porque me bueno, refería al piggyback, ¿no? Si le Ah, pones un sí, sí, lente claro. en 5 años y el segundo, el primero no. Claro, claro. Es una buena idea. digo a la larga, o sea, como ustedes, bueno, con la experiencia que han tenido, o sea, y los estudios como muestran que es un lente que se comporta como monofocal, entonces pensaría que sí puede ser una opción Sí, en claro. el caso de cataratas pediátricas. Sí me queda lo que dice Eduardo, que tanto ya en congénitas, así en menores de 7 años, en el cual el eje anteroposterior cambia tanto, pero en los otros podría ser. No sé qué opina José Miguel, que está ahí tras bastidores. Estaba pensando que si uno parafrasea a Ricardo Arjona, quizás un lente como el Vivity podría ser el nuevo monofocal si el problema no fuera problema. El problema es un lente especial, ¿no? Pero yo creo que si uno tuviera la libertad, la cantidad de lentes como este desplazaría grandemente, inclusive en niños, al monofocal convencional. Y el monofocal convencional quedaría como un lente de rescate, un lente actualmente como lo que usamos, un lente de 3 piezas, o un lente para aquellos pacientes que tienen mala visión por enfermedad macular, 20/40, 20/50, 20/60, a quienes con cataratas se les mejora la visión operándolos en su periferia. Pero si no fuera la limitación que ya conocemos, probablemente creo que pondría muchos más en los que no estoy poniendo los lentes trifocales, es decir, se pondría más. Y también estoy de acuerdo con los tres, que hemos tenido sorpresas. Yo he tenido sorpresas mucho más gratas de lo que esperaba con esta plataforma. Y yo he comenzado un poquito de manera al revés, que
Tengo más casos en pacientes con hipermetropía previa del LASIK hipermetrópico, con unos resultados realmente muy fantásticos. Digamos, el mismo paciente se queda sorprendido de su desempeño visual, Sí. porque uno no les ofrece nada. Entonces resulta que les dice, mire, este es un lente nuevo, un modelo, pero sin hablar de muchos detalles. Y me dicen, puedo manejar y puedo ver el teclado, iba a decir, El tablero. el velocímetro, el tablero del carro. Problema. Y uno cree que lo de ver el tablero del carro no es importante. Y yo actualmente no veo bien el tablero del carro. O sea, Bueno, sí. entonces, Importante. Sí, yo no lo veo bien. Y sí, los la carros, experiencia de los pacientes es increíble. La semana pasada operé un paciente y llegó a su primer control diciendo, en mi sí. vida he visto tan bien como ahora. Sí, en Y, 3 días. y- y además, fíjate que de todas maneras, la industria de los carros cada vez tiene más electrónica y más electrónica y más electrónica. Entonces se vuelve como la distancia intermedia más importante de lo que uno cree, siendo que uno pensaba que eso no iba a serlo tanto ni que los pacientes iban a agradecer de esos. Nosotros venimos de los difractivos bifocales, ¿te acuerdas? Hmm. Todos hemos pasado por allí y uno como que la distancia intermedia, mm, decíamos, el paciente se termina acostumbrando de acercarse más a la pantalla porque no tienen intermedia. Y Mm. hoy la intermedia sí es importante. Y otra cosa que me gustó que puso Cristian es también esa distribución en donde yo no sé si también es sesgo de uno o qué, pero como que uno tiene la tendencia a pensar que los hombres prefieren esa binocularidad y no aceptan tanto las disfotopsias si se les ofrece una alternativa por la cual con unos lentes de más 1,25 o 1,50, dependiendo del resultado óptico, puedan solucionar su problema, porque usar un lente de 1,25 es muy cómodo, es mucho más fácil que depender de un lente de 2,5. Esa dioptría adicional produce menos distorsiones. Claro. Y en los que quieren usar anteojos, también con los lentes ocupacionales o los lentes progresivos, tienen mejores lentes, digamos, más comodidad que cuando tienen menos adición. Así que yo creo que, como decía, si el problema no fuera problema, sería un lente que yo creo que poco a poco nos iremos mudando a ellos. Sí, una duda que yo tengo es que si el BBT es realmente el límite de esta tecnología de modulación de frente de onda. Si no vamos a tener un BBT Plus, o sea, un Eso es BBT una... que nos dé una visión más cercana. Y luego otra consideración muy importante en relación a la diferencia o al momento de decidir entre un lente multifocal difractivo y un lente tipo Vivity, yo le digo al paciente y le muestro yo el lente, yo tengo un modelo grande de un lente difractivo, ¿cierto? Mm. Y entonces le digo, estos anillos que usted ve, esos le van a dar la visión cercana, pero usted los va a ver alrededor de las luces, ¿ya? Y esos no se los va a quitar de ninguna manera. Con el otro lente, usted no va a ver tan cerca, pero si necesita ver de cerca, con unos lentes lo resuelve. Los halos no se los resuelve nadie, sino cambiando el lente. Eh, entonces también esa es una consideración importante al momento de plantear el árbol de decisión. El riesgo y la solución son totalmente diferentes. O sea, De acuerdo, si así es. tienes el problema del Vivity que no ves tan bien de cerca, eventualmente un lentecito y el paciente está advertido. Pero si le dices, si ve halos, hay que cambiarle lente, pues que es lo que les planteo yo a los pacientes y habitualmente planteándolo así, salvo aquellas personas que realmente no manejan, optan por el BBT. Sí, estoy totalmente de acuerdo incluso con lo que planteas, Eduardo. Es la realidad, o sea, es exactamente como yo lo planteo a mis pacientes hoy en día. También tengo el modelo grandote del lente multifocal y también el del monofocal y efectivamente es el mismo ejemplo que uno les pone.
pero tomando siempre en consideración el inicio, ¿no? O sea, si el paciente efectivamente no es conductor, es una persona retirada, pero que lee mucho, que esté en su casa, es una buena lente, el multifocal definitivamente Así viene es, lo de sigo manera implantando, perfecta. mitad, mitad. Más o menos Así eso es es. lo que yo estoy poniendo. Y Y Así es. obviamente podría, te puedes mudar al otro. De acuerdo, sí. quería hacer el comentario así como de pregunta entre nosotros. Yo todavía estoy aprendiendo a poner el BBT, amén de los buenos resultados. Eh, si cuento la cantidad de trifocales, de Panoptics que estoy poniendo, todavía pongo más. Pero hay un cambio, hay un shift. Bueno, esa es la actitud que uno debe tener, ¿no? Digamos, de ver los resultados y cambiar conductas. Eh, pero es la sensación de ustedes también como que hay un discreto aumento el BBT tiene su espacio que va ganando. Yo Se, creo que se llegará a un momento de meseta, pero ujú, actualmente para mí es en alza. el BBT le está quitando, o sea, si vemos el pastel de los lentes intraoculares, el BBT está erosionando a los difractivos y también Al a los monofocal. El monofocales. O sea, monofocal. hay pacientes a Definitivamente. quienes les hubiera puesto un monofocal que ahora les planteo Un BBT. un BBT. Y hay Claro. Ujú. pacientes a quienes les ponía un poco arrastrando los pies un Panoptix que indiscutiblemente los direcciono a un BBT, ¿no? Entonces yo creo que está cogiendo de ambos lados, está quitándole a los difractivos y quitándole a los monofocales, Sí. pero la cantidad de pacientes difractivos que pongo sigue siendo importante. Mm, Sí, comparto correcto. totalmente igual, José Miguel, igualmente en la práctica mía. O sea, hoy por hoy cada vez va más arriba el utilizar lentes de DOF. La BBT es una muy buena plataforma y yo creo que el lente monofocal cada vez lo ofrezco menos. Y más bien uno se siente muy tranquilo porque sabes cuál es el desempeño de este lente. Entonces no me ha dado la tranquilidad para saber que si por ahí algo pasa no es tan grave. Claro. En el multifocal tenemos una serie de condiciones que todos lo conocemos, pero igualmente el bien escogido lente es un lente que funciona también de manera muy buena. Y otra cosa que no sé si ustedes lo piensen también, digamos, el BBT es un lente que como no tiene, uno no le ofrece las ventajas que tiene al paciente como tan amplias. En el caso de este tipo de tecnologías, perdona más el error final de la predicción del resultado. Entonces vas a tener más pacientes en el rango de 20, 25, 20, 30. Es decir, tengo que revisar porque son muy pocos los casos, pero yo creo que casi todos, salvo que tengan enfermedad macular, la peor defecto de refracción por características biométricas entran dentro del 20-30 para abajo, ¿no? Entonces, como decías, hay cierta liberación del temor de la exactitud. Veo con los dos ojos, el que ve 20-30 ve 20-25, ve 20-20 menos. Claro. Entonces es una visión muy satisfactoria. Y como se le ha dicho que va a necesitar anteojos, contamos con esta tranquilidad y nos reduce un poco el estrés. Yo creo que Bastante, depende de lo que Bastante. el uno le Mm. ofrezca al paciente. Yo le digo, sí, usted, este es un lente para mejorar su calidad de vida, no para entrar a la Fuerza Aérea. claro. Y sí, o sea, Definitivamente. si usted quiere, lo que quiere y se va a estar contento con manejar su celular, ver su pantalla, estar de compras en el supermercado y poder manejar y ver el velocímetro, y eso se estaría satisfecho y suficiente para usted, este es el lente para usted. Eso es lo que usted puede realmente esperar. Y sí, le mejora su calidad de vida, que es lo que finalmente nosotros como médicos tratamos, de eso se trata la salud, ¿no? Sí. Así es. De No de acuerdo con llegar al Eduardo. 20-15. ¿Cuánta gente en ese rango necesita realmente tener 20-15 de visión? Claro que es mejor si lo tiene, pero le va a hacer una diferencia en su calidad de vida. Entonces, les dejo Pero allí yo creo la que al duda. igual que todo, o sea, porque si uno se pone a pensar hasta en la cirugía refractiva, o sea, siempre vas a tener tus sorpresas o tus molestias con visión al contraste o molestias a la luz. Entonces, como yo creo que un inicio, los tres mencionaron, es difícil encontrar al ente perfecto,
Sin Claro. embargo, sí creo que esta plataforma es muy prometedora con sus resultados. Y como ustedes bien dicen, o sea, la predictibilidad, la tranquilidad de médico, la satisfacción del paciente, por más que haya uno que otra cosa pequeña con respecto, por ejemplo, para mí una de las mayores cosas era la visión cercana, o sea, el temor a con cuánto va a quedar la visión cercana. Pero cuando uno ve y tiene los resultados de los pacientes, o sea, que están muy satisfechos, yo pienso que esta es una plataforma que sin duda se va a desarrollar muchísimo. Y como dice José Miguel, muy probablemente, y bueno, y ustedes probablemente vayamos a ir cambiando nuestros alitos por el VBT. Bueno, quería finalizar la charla, la sesión. La verdad, muchísimas gracias, doctores, por compartirnos sus experiencias, sus tips y un montón de detalles que la verdad es que sí esclarecen un montón de preguntas, interrogantes que teníamos en nuestra cabeza sin saber qué mismo hacer con respecto si lanzarnos al VBT o no. Yo creo que muchos de la audiencia están mucho más tranquilos y estamos muy agradecidos por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Muchas Bien, gracias, muchas Muchas gracias a gracias. Angélica. todos. Gracias, María Gusto Clara. saludarlos a todos. Saludos Saludos a a toda todos. la Gracias. audiencia. Saludos. Que tengan una buena Gracias. noche. Una buena noche. Adiós. Buenas Chao, noches. chao. Hasta luego, chao, chao, muchas gracias. Chao, nos vemos en otra. Muchas gracias.